Solución de una situación-problema. Reseña crítica. Con la metodología de las 5 fases de Georges Bourdieu, creado por Andrea García García, UTLAB, Matemáticas para Pensar, Maestra en Matemáticas Nayeli Berenice Quillones Caldazo, octubre 2021. Fase 1. Comprensión y análisis del problema. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál y cómo es la condición? Se debe contextualizar el problema. El maestro Jerónimo García, catedrático de la asignatura de Biodiversidad, nos solicitó elaborar una reseña crítica del capítulo 14, El descubrimiento de la ignorancia, del libro Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, cuyo autor es Yuval Noah Harari. Para ello nos proporcionó las instrucciones, un texto de apoyo y una rúbrica. En dicho texto se explican los elementos que componen la estructura de la reseña, referencias bibliográficas, comento, antecedentes del autor, fuentes utilizadas, método de trabajo, propósito, organización de la obra y contenidos, evaluación e información de reseñador. Por otra parte, en las instrucciones dio libertad en la inclusión de ciertos elementos y recalcó que se podía presentar la reseña dividida en apartados o como un texto continuo si se hiciera explícita la información de la lectura y los puntos de vista. En mi caso, esta actividad representó un problema por, inciso A, nunca había elaborado una reseña. Inciso B, olvidé unas indicaciones sobre la inclusión de elementos en la estructura y me basé en el texto de apoyo. Inciso C, este olvido me impedía reducir mi reporte a 3 cuartillas. Y, finalmente, inciso D, yo quería aprender por qué es fundamental saber escribir correctamente. Fase 2. Planificación y búsqueda de estrategias de resolución. Se está en los preámbulos de utilizar alguna metodología. Paso 1. Leer las instrucciones, la rúbrica y el texto de apoyo. Paso 2. Investigar quién es el autor Yuval Noah Harari en fuentes confiables. Hacer anotaciones. Paso 3. Leer el capítulo 14, El descubrimiento de la ignorancia. Paso 4. Elaborar una síntesis de cada párrafo de los distintos apartados. Ignoramos, el dogma científico, saber es poder, el ideal de progreso, el proyecto Gilgamesh, el viejo amante de la ciencia. Debajo de cada párrafo, en caso necesario, anotar algún punto de vista. Paso 5. Leer reseñas del libro Sapiens de animales a dioses en fuentes confiables con la finalidad de observar el estilo. Hacer anotaciones. Paso 6. Elaborar la reseña. Fase 3. Ejecución de las estrategias. Al tener claro un plan de ataque, se debe ejecutar y observar los resultados. Primero realicé el paso 1 para determinar qué solicitaba el docente. En la rúbrica identifiqué los criterios, la descripción del nivel de rendimiento de excelente. En el texto distinguí los elementos de la reseña. Segundo, localicé el sitio oficial del autor Yuval Noah Harari e investigué algunos elementos del comento, antecedentes del autor, fuentes utilizadas, método de trabajo. En un documento de Microsoft Word anoté la información. Aquí les muestro un ejemplo. Harari, Yuval Noah, Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, Estados Unidos, Penguin Random House, 2016, 494 pp. El presente libro es la traducción del hebreo por Jean Domecq Ross y su tema es la historia. Yuval Noah Harari nació en la ciudad de Haifa, Israel, en 1976. Se graduó de doctor en la Universidad de Oxford en 2002 y actualmente es catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es historiador, filósofo y autor de Breve Historia del Mañana, 21 lecciones para el siglo XXI y Sapiens, una historia gráfica. Sus libros escritos en hebreo son traducidos a 65 idiomas. Es cofundador de Sapienship y uno de los intelectuales más influyentes.
Harari utilizó 13 referencias para documentar el capítulo 14, el descubrimiento de la ignorancia. En entrevistas, ha expresado que lo importante para él es enfocar la atención de las personas en las preguntas primordiales y buscar el acuerdo entre ellas más que en las respuestas. En dichas preguntas sobresalen las macrohistóricas. Tercero, leí el capítulo 14 y busqué el significado de las palabras desconocidas. Aquí se muestra la portada del libro Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, por el autor Yuval Noah Harari. 4. Realicé la síntesis de cada párrafo en un documento de Microsoft Word. En esta imagen se puede apreciar que en el capítulo 14, titulado El descubrimiento de la ignorancia, realicé la síntesis del párrafo 1 y la síntesis del párrafo 2. Aquí les muestro un ejemplo en el párrafo 1. El autor compara dos casos imaginarios con relación a los cambios tecnológicos y socioculturales percibidos por dos hombres de la Edad Media, uno que durmió 500 años y despertó al final de este periodo histórico, y otro hombre que durmió más y despertó en la actualidad. Los cambios tecnológicos y socioculturales no fueron significativos en la Edad Media en comparación a los acontecidos en el siglo XXI. En la siguiente imagen se puede apreciar algunos ejemplos de síntesis y opinión que realicé a cada uno de estos párrafos contenidos en el capítulo 14 titulado El descubrimiento de la ignorancia. Algunos párrafos consideré relevante colocar mi opinión. Aquí les muestro un ejemplo en el párrafo 4. El autor expresa la escasa navegación en el siglo XVI, el largo periodo para realizarla y la inseguridad para el ser humano. Mi opinión al respecto fue que recordé que los españoles fueron los grandes navegadores en el medievo. En la siguiente imagen se puede apreciar algunos ejemplos de síntesis y opinión de cada uno de estos párrafos abarcados en el apartado Ignoramos, contenido en el capítulo 14, El descubrimiento de la ignorancia. Algunos de estos párrafos, en este caso, en el párrafo 2, consideré relevante poner mi opinión. Aquí les muestro un ejemplo en el párrafo 3. Las tradiciones antiguas del conocimiento solo aceptaban dos tipos de ignorancia. El primero, una persona podía desconocer algo significativo y para obtener el conocimiento solamente le preguntaba a un sabio. El segundo, una tradición podía ignorar cosas irrelevantes o carentes de importancia. Quinto, leí reseñas del libro para darme una idea de cómo se redactan e hice anotaciones. En esta imagen se puede apreciar la página El País, Babelia, con el título La larga vida de los Homo sapiens. En ambas imágenes se puede apreciar dos diferentes páginas en donde realicé la búsqueda para poder realizar mi reseña. La primera, de animales a dioses, breve historia de la humanidad, Yuval Noah Harari, y la segunda, reseña del libro Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari, 2014. Sexto, elaboré mi reseña considerando los datos recolectados, mi síntesis, puntos de vista y anotaciones sobre las reseñas leídas. Redacté 4 páginas y una de referencia. En la siguiente imagen se puede apreciar la primera parte de mi reseña. Evolución y biodiversidad. Reseña, otoño 2021, Andrea García García y mi matrícula. Mi título, Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses, Estados Unidos de América,
Debate 2016-494 pp. Yuval Noah Harari nació en Haifa, Israel, en 1976. Se graduó de doctor en la Universidad de Oxford en 2002 y hoy es catedrático en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es autor de Breve Historia del Mañana, 21 lecciones para el siglo XXI y Sapiens, una historia gráfica. Sus libros, escritos en hebreo, son traducidos a 65 idiomas. Es cofundador de Sapienship y uno de los intelectuales más influyentes. Aquí les comparto la lectura de otro párrafo de mi reseña. En la introducción, Harari permite deducir que los cambios tecnológicos y socioculturales de la Edad Media fueron insignificantes en comparación a los del siglo XXI. En los últimos 500 años el poder humano ha crecido aceleradamente y sin precedentes en población, producción y consumo de energía. Proporciona ejemplos claros y significativos para demostrarlo. Sin embargo, yo hubiese agradecido que abordara la criptomoneda cuando escribió sobre el dinero actual. Harari enriquece la comparación con la descripción de ciudades antiguas y modernas, la navegación del siglo XVI y la actual, y remata con la hazaña histórica del primer viaje a la Luna. Fase 4. Revisión de la solución y del proceso. La resolución de un problema da pie a un gran descubrimiento. Después de seguir mi plan, logré redactar mi reseña. Hoy está calificada con la máxima calificación y considero que los pasos que indicó el autor del texto de apoyo sugerido por el maestro Jerónimo me ayudaron mucho. Además, en Internet hay muchos sitios que te enseñan a escribir una reseña. Sin embargo, debemos buscar aquellos que sean confiables. Aquí se puede apreciar mi reseña con la máxima calificación en la materia de evolución y biodiversidad impartida por el maestro Jerónimo García. Fase 5. Autoanálisis. Reflexionar el aprendizaje. Me tardé 2 semanas para redactar la reseña y aunque fue un proceso laborioso, aprendí mucho. Disfruté la lectura porque es un capítulo escrito en lenguaje sencillo, sin embargo se me complicaron algunos momentos. En el paso 1 del plan, olvidé la segunda parte de las instrucciones y al enfocarme en la estructura de la reseña que estaba en el texto de apoyo, desarrollé elementos del comento que podía haber evitado. Como me gustó mucho esta parte, le pedí al maestro Jerónimo autorización para que me permitiera dejar una reseña de 4 páginas y no de 3. En el paso 4 me costó trabajo redactar mis puntos de vista porque debía escribirlos bien sin errores ortográficos. Creo que el paso 5 de veras me ayudó mucho para lograrlo. Gracias. Problema resuelto, reseña crítica redactada.